Hola, soy el profe Andalón y en esta ocasión pues estás de nuevo en la sección reto matemático para resolver esta ecuación de logaritmos donde por acá se encuentra x, es decir, hay que encontrar su valor a partir pues de esta igualdad. Y la intención de estar resolviendo retos matemáticos es de que te motives en concursos de matemáticas y no solamente pues vayas a las matemáticas para pasar un examen. Posiblemente digas, profe, pues yo todavía ni veo logaritmos o los vi y no les entendí. Pues la intención es de que pues incrementemos un poco esa capacidad pues de ver retos matemáticos y no solamente los que vemos en la escuela. Entonces, bueno, vamos a resolverlo. Como sugerencia inicial, siempre hay que observar bien lo que me están dando en el problema porque eso es lo que voy a utilizar para poderlo resolver. Aquí aprecio que tengo logaritmos de diferentes bases. Uno de base 2, 4, 8 y 64. ¿Y qué tienen que ver estos números en común? Bueno, que todos tienen base 2, es decir, el 2 pues es 2, ¿no? Entonces aquí 2 a la 1 es 2. El 4 pues se puede representar como 2 a la 2. Por acá tenemos el 8 que es igual a 2 al cubo. Y por acá tenemos al 64, que ese sí nos quedó mal porque no es 2 a la 4, es 2 a la 6. Pero al final pues todos tienen base 2 y como que algo nos dice que tenemos que hacer aquí o hacer un cambio para que todos tengan esta base. Por otra parte, dentro de cada logaritmo pues se tienen potencias de 10. No sé para qué me va a servir hasta el momento, pero en la primera pues se sabe que 10 a la 1 pues es 10. Acá se tiene 10 a la 2, pues es igual a 100. Y se tiene que 10 a la 3, pues es igual a 1000. Y si ponemos un poco de atención, casualmente donde se utiliza 2 a la 2, también se utiliza 10 a la 2. Donde se utiliza 2 al cubo o 2 a la 3, también se utiliza 10 a la 3. Así que esto ya es un descubrimiento que hay que tener en cuenta y el marcarlo y ponerlo en alguna parte. Ya guardé esta información en mi cerebro y tuve que borrar para tener más espacio. Como se busca expresarlo todo con logaritmo base 2, vamos a dejar logaritmo base 2, en este caso de 10x. Tenemos en el siguiente término, haciendo la conversión y recordando la regla o fórmula, siempre se hace una división, vamos a dividir. Y en la parte del numerador se elige la base con la que se quiera trabajar. En este caso vamos a poner logaritmo base 2 y se coloca la expresión a la que se le calcula el logaritmo, en este caso 100x, y se divide entre el mismo logaritmo conservando la misma base, en este caso 2, de la base inicial, en este caso 4. Luego ponemos más. Convirtiendo el siguiente logaritmo, también se toma la división, se elige una base, en este caso se conserva la base 2 en el logaritmo y la cantidad a la que se le calcula es a 1000x. Y se debe de dividir entre este mismo logaritmo con todo y su base, el cual se calcula para la base del logaritmo original que es 8. Menos este número 2 pues multiplica a la conversión, así que voy a poner un 2 que multiplica a la división del mismo logaritmo base 2, en este caso nada más de x, y se debe de dividir entre el mismo logaritmo que se utilizó arriba con su misma base y se coloca la base del logaritmo que se está convirtiendo, en este caso 64. Se cierra esta conversión y todo esto es igual a 9. Y en esta parte hay que recordar lo que había guardado en mi cabeza, que 4 es igual a 2 a la 2, así que haciendo este cambio. Y lo mismo para los otros números, es decir, es igual a 2 al cubo y 64 es igual a 2 a la 6. Al hacer este cambio, yo sé que existe una propiedad de potencias de logaritmos que el exponente se baja como factor, pero para no borrar tanto en el mismo renglón, pues voy a anotar lo que se tiene hasta el momento. Tenemos logaritmo 2 de 10 a la x más logaritmo base 2 de 100x que se divide, y aquí sí voy a hacer este cambio de una vez, logaritmo base 2 del número 2 y el 2 como exponente se baja o ahora es un factor de todo el logaritmo 2 del número 2. Más logaritmo base 2 de 1000x, bueno ya quité los paréntesis para hacer más fluida toda esta anotación, entre logaritmo base 2 del número 2, no vamos a olvidar resaltar la base, y su exponente ahora es un factor, menos 2 que multiplica al logaritmo base 2 de x
entre logaritmo base 2 de la base 2 o número 2 y su exponente se baja o es factor de todo este logaritmo. Obviamente todo esto sigue siendo igual a 9. Y aquí es donde ya empieza la belleza de los logaritmos que me facilitan desarrollar operaciones, ya que al tener potencias o números con base 2 y utilizar logaritmos con base 2, yo sé que se cancelan o por así decirlo, generan un 1. Es decir, logaritmo base 2 del número 2, todo esto se debe de recordar por conceptos de logaritmos que es igual a 1. Esto también es igual a 1 y esto es igual a 1. O en ocasiones nada más se dice se cancela, pero realmente son unos. Así que hasta el momento se tiene logaritmo base 2 de 10x más logaritmo base 2 de 100x que se divide por 2 por 1 es 2. En el siguiente término se tiene logaritmo base 2 de 1000x entre 3 por 1, 3. Menos, aquí se tiene 6 por 1, 6, pero arriba se tiene un 2, así que 2 entre 6 se puede simplificar como 1/3. O simplemente escribir logaritmo base 2 de x entre 3 y todo esto es igual a 9. Ahora se me antoja utilizar la propiedad de producto en logaritmos. Es decir, acá tengo 10 que multiplica x, luego tengo 100 que multiplica x, 1000 que multiplica x y por acá tengo a la x sola. Y en este punto pues ya se me antoja utilizar ese otro conocimiento que tenía aquí guardado de que 10, 100 y 1000 pues son potencias de 10. Por otra parte pues aquí tengo en un logaritmo 10 que multiplica a x, en el otro tengo a 100 que multiplica a x. Yo sé que está dividido entre 2, pero bueno, eso lo puedo sacar como un factor. En el siguiente término se tiene a 1000 que multiplica a x y en el último pues nada más tengo a x. Así que en esta parte de logaritmos la ecuación me está diciendo que tengo que tener separada a una expresión que diga logaritmo base 2 de x y por otra parte pues tener a las potencias de 10. Así que como vuelvo a decir, la ecuación me está diciendo a gritos que utilice esta propiedad de producto, pues hay que hacerle caso a las ecuaciones. Y para eso pues hay que conocer las propiedades. En el primer término, pues al separarlo por la propiedad de logaritmos, entonces se tiene logaritmo base 2 de 10 más, vamos a poner también logaritmo base 2 de x. En el siguiente término, para conservar la fracción, pues voy a separar logaritmo, vamos a poner aquí logaritmo base 2 de 100 que se divide entre 2 más logaritmo base 2 de x que se divide entre 2. Es decir, estoy separando a cada uno de los factores conservando el mismo logaritmo con todo y su base y también pues a cada uno lo estoy dividiendo entre 2. En el siguiente término pues se puede separar como logaritmo base 2 de 1000 que se divide entre 3, más logaritmo base 2 de x que se divide entre 3. Y finalmente a este logaritmo pues nada más está x, así que lo escribo igual, logaritmo base 2 de x que se divide entre 3. Todo esto pues es igual a 9. Continuando con el desarrollo, se aprecia que en la parte final tenemos dos términos con signos contrarios y el mismo valor, así que se cancelan o es igual a 0 su simplificación. Por otra parte se tiene acá un 100 que es equivalente a 10 a la 2 y toda esta expresión está dividida entre 2. Por acá tenemos 1000 que es 10 a la 3 y está dividido entre un 3. Recuerden, tenemos logaritmos y utilizando la propiedad de tener una potencia, pues bajamos su exponente como factor. Es decir, en este término se puede expresar como logaritmo base 2 y vamos a resaltar la base 10 elevada al exponente 2 y todo esto se divide entre 2. Como ya se vio anteriormente, pues al tener una potencia aplicada a un logaritmo, se puede bajar, por así decirlo, a su exponente como factor. Y de esta forma se ve muy claro que se forma 2 entre 2, un 1 o se cancelan entre sí. Como se dice comúnmente, aunque realmente es un factor 1, pero pues no se ve por ser un factor. Y lo mismo ocurre por acá. Al tener logaritmo base 2 de 10 al cubo, el cual se divide entre 3, pues se aplica la misma propiedad. Este 3 ahora es un factor y al tener 3 entre 3, pues se cancelan o forman un 1, que al multiplicarse por logaritmo base 2 de 10, pues es como si ya no estuviera esto. Una vez que se sabe todo esto, pues entonces hasta el
el momento se tiene logaritmo base 2 de 10 más logaritmo base 2 de x más, voy a ponerlo con otro color porque ya lo simplificamos como logaritmo base 2 de 10. Luego ya se conoce que el siguiente término es logaritmo base 2 de x entre 2. Y finalmente se tiene el término logaritmo base 2 de 10. Todo esto sin olvidarnos que es igual a 9. Ahora se aprecia que tenemos tres términos semejantes. Tenemos logaritmo base 2 de 10 aquí una vez, dos veces, tres veces. Así que lo podemos simplificar como tres veces logaritmo base 2 del número 10. Y por acá tenemos una vez al logaritmo de x. Y acá tenemos a la mitad del logaritmo de x. Entonces, un entero más un medio, pues ya sea por cualquier método que quieran sumar estas fracciones, se simplifica la parte numérica como 3 medios, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Del logaritmo base 2 de x. Y todo esto pues es igual a 9. Ya como pueden apreciar, pues ya se está viendo más bonita y simplificada la expresión. Aquí pues veo que tengo logaritmo base 2. Es una suma, pero aquí tengo unos factores numéricos que pues no me están dejando todavía juntarla utilizando la propiedad de producto que se reemplaza por suma o de suma que se reemplaza por un producto. Así que primero voy a utilizar la propiedad, pero de manera inversa, de al tener un factor que multiplica un logaritmo, pues entonces puedo expresarla como logaritmo base 2 de 10. Y este factor pues ahora es un exponente. Y lo mismo voy a hacer con el siguiente término. 3 medios, aunque es fracción, al final es un número. Y al multiplicar al logaritmo, pues entonces la puedo expresar como logaritmo base 2 de x elevada a la 3 medios. Y todo esto igual a 9. Y ahora sí, al tener una suma de logaritmos que tienen la misma base, pues puedo utilizar una de las propiedades de expresarla con un solo logaritmo, obviamente el que se está repitiendo, el cual se le estaría aplicando a la multiplicación de estas expresiones. Es decir, 10 al cubo que multiplica a x a la 3 medios. Todo esto igual a 9. Ahora, al tener una incógnita en un logaritmo de base 2, para poder cancelar este logaritmo, se tiene que aplicar la operación inversa, en este caso la función exponencial, con base 2. Del lado izquierdo, bueno, utilizando todo esto como exponente, voy a poner 2 y vamos a borrar este igual porque el 9 va a ser un exponente. Acá pongo el signo igual y del lado izquierdo, al tener la función exponencial base 2 y logaritmo base 2, se cancelan entre sí, obteniendo hasta el momento que 10 al cubo por x a la 3 medios, pues es igual a 2 a la 9. Luego, para ir despejando a x, pues este factor 10 al cubo se aplica su operación contraria en ambos lados, es decir, se divide entre 10 al cubo. Del lado izquierdo se genera un 1 o se cancela y queda únicamente x elevada a la 3 medios, que es igual a la 2 a la 9 entre 10 al cubo. Y no voy a desarrollar todavía estos exponentes porque por acá tengo otros que tengo que quitar. Así que ahora, recordando las leyes de los exponentes, como aquí tengo una fracción, pues voy a elevar al cuadrado en ambos lados, para que del lado izquierdo 2 al multiplicar a 3 medios, pues se cancele este 2 con el 2 que está dividiendo y se tiene hasta el momento x al cubo es igual a una potencia elevada a otra potencia, pues se multiplican, es decir, queda 2 a la 18 entre 10 a la 6. Y como ya casi no tengo espacio aquí, bueno, voy a continuar de este lado y para poder dejar despejada a x como está elevada al cubo, debo aplicar su operación contraria en ambos lados. Es decir, elevar al cubo del lado izquierdo se va a cancelar la raíz cúbica con elevar al cubo, es decir, ya tenemos a x solita, y del lado derecho pues tenemos aplicando raíz cúbica a 2 a la 18 entre 10 a la 6. Ahora, yo como un tip voy a utilizar la raíz cúbica, expresarla utilizando leyes de las raíces o exponentes como un tercio.
Esta manera de representar a una raíz cúbica me va a permitir desarrollar las operaciones como lo hice aquí utilizando la ley de potencia elevada a otra potencia. Aunque sea una fracción, pues sigue siendo un número o exponente. Así que sin tanto rollo, pues x es igual a la 2 y 18 por 1/3, pues es igual que dividir 18 entre 3, es decir, 2 a la 6. Y en la parte del denominador se tiene a 10 elevado a la 6 entre 3 o 6 por 1/3, se obtiene 2. Y bueno, pensé que sí me iba a alcanzar el espacio, vamos a ver. Recordemos que esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2, son 3, 4. Acá voy a poner el sexto factor 2. El cual se divide por 10 por 10, es decir, 2 por 5 por 2 por 5. Y aquí se ve claro que se cancelan ciertos factores. Y ahora sí, finalmente, pues ya tenemos que x es igual a 2 por 2 por 2 por 2, pues es 16, que se divide entre 5 por 5, 25. Esta fracción ya no la puedo simplificar más, así que pues es la respuesta simplificada de x. Así que la vamos a encerrar. Espero te haya gustado este video de reto matemático y recuerda, la intención es que te sorprendas de que digas, bueno, ya tengo un poquito más de conocimiento en matemáticas, no necesariamente para pasar un examen. Recuerda que siempre elevar tu nivel en cualquiera de las áreas te va a ayudar a ser mejor persona y también tu nivel de asombro pues cada vez va a ser mayor. Así que la intención de llenar el pintarrón con ecuaciones, con gráficas o con cualquier tipo de trazo matemático, siempre irá una idea de que tú eleves tu nivel o capacidad de asombro.